Violencia psicológica. La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá se refiere a este tipo de violencia en los siguientes términos. Quizá la forma de violencia contra las mujeres más invisible para todas las personas es la violencia psicológica, dado que en apariencia no deja marcas en el cuerpo. Las diferentes definiciones y conceptos asociados a esta violencia dan cuenta de que es en efecto un tipo de violencia silenciosa, que puede darse antes que la violencia económica, sexual o física. Es muy importante que todas las mujeres conozcan cuáles son las situaciones de alerta que podrían indicar que se es una víctima de violencia psicológica. Por ejemplo, identificar situaciones repetitivas en donde las mujeres se sienten parte de una relación afectiva, donde sus deseos y voz no son tenidos en cuenta. Sienten miedo de expresar sus opiniones, no son dueñas de su tiempo y como consecuencia de una baja autoestima se les dificulta tomar decisiones. Con relación a este tema, existen algunas frases que se repiten y que se pueden relacionar con violencia psicológica en relaciones de pareja. Una buena esposa no sale en las noches para dar de qué hablar. Si de verdad te preocupas por mí, me podrías tener la comida lista. Ya sabes que llego muy cansado. Pareces una loca, contrólate. Estás muy gorda y fea. Sin ti no puedo vivir. Yo te amo mucho y no soportaría verte con nadie más. Cuando te digo que hagas esto es por tu bien. Si no eres mía, no serás de nadie más. Por otra parte, de acuerdo con la sentencia T967 de 2014, proferida por la Corte Constitucional, la violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo, sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal, y se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y o amenazas de todo tipo. Se trata de una realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso que la violencia física, y puede considerarse como un antecedente de esta. Se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles y en algunas ocasiones imperceptibles para terceros, que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal. Los patrones culturales e históricos que promueven una idea de superioridad del hombre, machismo, cultura patriarca, hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo normal. La violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración propia de la víctima. En este pronunciamiento, la Corte estableció que la violencia psicológica no puede asumirse como un aspecto trivial y cotidiano que están llamados a soportar los miembros de la familia. Considerar este tipo de violencia como algo entendible en las parejas equivale a aplicar diversos estereotipos de género basados en la idea de que la mujer debe soportar las peleas y los maltratos, así sean mutuos, y adaptarse al conflicto, pues si no se llega a los golpes, el conflicto no resulta de verdadera envergadura. La Corte Constitucional también ha determinado que la violencia psicológica que ejerce la pareja debe considerarse como un tipo de ultraje, trato cruel y maltratamiento de obra, que es una de las causales de divorcio previstas en el artículo 154 del Código Civil. A su vez, la Caja de Herramientas para la Equidad de Género de la Cooperación Española se pronuncia frente a este tipo de violencia, indicando que suele ser menos reconocida por la sociedad y por el Estado, y se ejerce casi siempre a través de la coerción y la manipulación masculina.
Su objetivo es causar daño emocional y disminución de la autoestima con el fin de degradar y controlar las acciones y decisiones de las mujeres. Normalmente, este tipo de violencia se traduce en la atribución de culpa, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia o sumisión, entre otros hechos que causan perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación de la mujer, entre otras. Frente a la manera de probar la ocurrencia de hechos de violencia psicológica, la Corte Constitucional señaló en la citada sentencia que tanto el Comité de las Naciones Unidas para Verificación de la CEDAW como esta Corte han precisado que en ningún caso los derechos de un agresor pueden ser ponderados judicialmente por encima de los derechos humanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia. La violencia psicológica y doméstica que ocurre en el hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los parámetros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por tanto, es claro que las víctimas de tales agresiones tienen como única posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más allegados. En esa medida, desde una perspectiva de género, es necesario que los operadores de justicia empleen la flexibilización de esas formas de prueba cuando se denuncia la violencia al interior del hogar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, existen algunas preguntas orientadoras que permiten identificar la ocurrencia de la violencia psicológica, dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Ver imagen 1. De acuerdo con lineamientos dados por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, para determinar este tipo de violencia es importante que las mujeres sean valoradas por profesionales especializados en salud mental que puedan generar reportes, peritajes, diagnósticos y o historias clínicas que den cuenta de los efectos de dichas violencias en la vida de las mujeres, tanto a nivel individual, emociones, pensamientos, creencias, como social, relaciones, amistades, ámbito laboral.